Buenos días, ingeniero. A mí me toca hablar sobre el tema cereales, elaboración de cereales y producción de consumos basados en cereales. Nos dicen que los cereales pasan por numerosas fases y procesos en su elaboración para el consumo humano. Las etapas principales son la recogida, la consolidación, el almacenamiento en silos y obtención en un producto intermedio como la fécula de harina y la conservación de productos terminados por el pan, copos y los prativos. Los silos, ¿qué son los silos? Los silos son estanques donde se recogen estos trigos. Eh, Llega el producto hasta la empresa y son necesariamente intermediados en los silos. Recogida, colección, almacenamientos de los cereales. Estos pasan por diferentes procesos, como es la recogida, la consolidación, almacenamientos de cereales. Los cereales se cultivan en explotaciones agrarias y se trasladan en silos de elevador. Son transportadores en camión y en ferrocarril, en barcazas o buques fusión ubicadas en explotaciones de tamaño y tipo de almacén. Los cereales se separan de acuerdo con su calidad, su contenido en proteínas, su humedad y otros factores. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que llega el producto, o sea, la materia prima tiene que ser separado, no puede ser todo puesto en los mismos silos, porque varía por su humedad, otro por su contenido y otro por su calidad. Los silos son elevadores que pueden tener una capacidad que oscila entre miles de fanegas en el caso de almacenes locales, millones de fanegas en los silos terminados. Como podemos observar aquí en las diapositivas, estos son los silos. En esta parte que está aquí, la primera imagen son los silos, que son tanques grandes, se pueden decir, donde se almacenan la materia prima una vez llegada. Cuando está preparada para su transporte a estos silos, la productividad se carga en un camión, un vagón o una barcaza o buque. La molienda. Después de haber llegado el producto, la materia prima a la empresa, se procede a hacer la molienda. La molienda consta de una serie de operaciones que consiste en la trituración en los cereales para obtener fécula o harina. Normalmente el trigo, la avena, maíz, el centeno, cebada y el arroz. El producto bruto se muele y se acriba hasta que se alcance el tamaño deseado. La molienda comprende en la fase siguiente, se entrega en cereal, en bruto, el silo de la fábrica, limpieza y preparación del cereal. Antes de la molienda se procede a separarlo, porque en algunos casos llegan, como son la materia prima, en mal estado. Entonces hay que separarlo para que no se mezcle todo. Fabricación de productos para el consumidor basados en cereales. La producción de pan, capos, cereal y otros productos de panadería comprende en la fase siguiente. Combinación de los ingredientes primordiales, la producción y tratamiento de la masa, formación del producto horneado o tostado, refrigeración, congelación, empaquetado, introducción de caja y transporte final. Las materias primas suelen almacenarse en depósitos y tanques. Algunas se manejan en grandes sacos y otros tipos en contenedores. Los materiales se transportan en las áreas de elaboración utilizando transportes mecánicos, bombas, métodos de manipulación manuales. La elaboración de masa de la fase en la que los ingredientes brutos, incluida la harina, el azúcar y las grasas y los aceites y otros elementos de menor importancia como los sazonadores, las especies y la vitamina se combinan en un recipiente de cocción. A estos ingredientes pueden añadirse otros como puré, pulpas de frutas, que pueden ser de distintos sabores, ya dependiendo de cómo se quiera realizar el producto. Los productos secos suelen pelarse y cortarse al tamaño apropiado. Se utilizan hornos, cocción de procedimientos continuos o por lotes. La elaboración de la masa puede avanzar a fases de producción intermedia, puede existir utilizaciones moldes, granuladores y sistemas de conformación. Otras operaciones posteriores pueden requerir la aplicación del sistema
laminación, moldes, calentadores, secadores y sistema de fermentación. En los siguientes se procede a hacer un empaquetado, se coloca el producto terminado envuelto individualmente en papel o en plástico. Esto ya dependiendo de la empresa, como se quiere realizar. En algunos casos se hacen en depósitos de papel, en recipientes de papel, perdón, y otros que son en plástico. Se depositan artículos individuales en caja y se aplican estos papeletas preparados para su envío. El ampliado manual de paletas o manipulación del producto se utiliza junto con carretillas, horquillas elevadoras. Cuestiones relativas a la seguridad mecánica. Bueno, lo que le estaba explicando es más o menos cómo se elaboran los cereales. Ahora vamos a pasar a lo que es la seguridad mecánica. Los riesgos relacionados con los equipos incluyen puntos de funciones capaces de gastar, cortar, amayugar, aplastar y fracturar y amputar. Los trabajadores pueden protegerse mediante instalaciones de dispositivos de defensa o aislamiento de los riesgos. Desactivamente, las fuentes de energía realizan mantenimiento, ajustes o equipos impartiendo formación de trabajadores. Acerca del procedimiento correcto, deben seguir trabajando en la máquina. Los sistemas empaquetados constan de piezas móviles, automatizadas capaces de provocar lesiones, aplastamiento y desgarro. Los procedimientos de mantenimiento y ajustes son extremadamente peligrosos. El ampliado manual de las paletas de manipulación de productos puede causar lesiones por esfuerzo repetitivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los trabajadores tienen que tener mucho cuidado en la empresa al momento de manipular estas máquinas, ya que estas máquinas son utilizadas, como ya lo decía, para la trituración y tienen filosos cuchillos que pueden amputarte ya sea la mano, sea los dedos. Entonces hay que tener mucha prevención el momento de manipular estos equipos. Incendio y explosión. En los incendios, las explosiones pueden destruir instalaciones, manipulación de cereales y herir y acabar con la vida de trabajadores y otras personas presentes en los centros productivos en zonas cercanas en el momento de la explosión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en las empresas, ya sea una empresa grande o sea alguna empresa pequeña, siempre hay que tener en cuenta que hay que tener extinguidores, salidas de emergencia, por si acaso vaya a ocurrir un accidente. Para que esto produzca, se requiere oxígeno de aire, combustible en polvo de cereales, una fuente de ignición de la energía y elaboración suficiente, chispa, llama, superficie caliente y un espacio limitado para aumento de presión. Habitualmente cuando se produce una explosión en un centro de producción de cerealistas, estas son únicas, sino son múltiples. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si la explosión se produce en una área, esta se puede seguir haciendo más grande. De una va llevando a la otra y sería un caos. Riesgo para la salud. Trabajar en estas empresas de cereales también lleva riesgo para la salud. Puede generarse un polvo cuando el cereal se traslada o se remueve. Aunque en la mayoría de los casos este polvo es un mero factor de irritación al tracto respiratorio, o sea, hay personas que sufren de alergias y esto puede ser muy perjudicial para la salud. Los polvos derivados en cereales no elaborados pueden contener moho y otros contaminantes, capaces de provocar fiebre, reacciones asmáticas, alérgicas en personas sensibles. Para esto, a lo que la persona que vaya a trabajar en la empresa, se le pasa a hacer varios estudios. Por ejemplo, si puede trabajar en esa zona, porque como podemos ver en la diapositiva, hay lugares que son más riesgosos que donde ocurre el polvo. Por ejemplo, cuando es el traslado del cereal. Ahí se genera mucho polvo. Los plaguicidas se utilizan en las industrias cerealistas para controlar la acción de insectos, roedores, pájaros, moho, etc. Algunos de los más comunes son los fostamina, los organofosfatos y las piretrinas. Estos plaguicidas, como podemos ver en la diapositiva, son utilizados para los roedores y para otros insectos. Pero, ¿cuándo se debe hacer esto? ¿Cuándo se debe aplicar? Esto se debe aplicar cuando no haya muchas personas. O sea, en la empresa puede estar bajo la supervisión de 2, 3, 4 personas, pero no en exceso.
porque aquí es donde el riesgo de afectarle a la persona es mayor por el espacio reducido. Los efectos para la salud en esta sustancia pueden constituir en dermatitis, mareos, náuseas, problemas a largo plazo, que es en el hígado y el riñón. Puede que en ese momento diga, bueno, a mí no me dio mareo, no siento nada, pero sí te está afectando internamente. Como dice ahí en la diapositiva, a largo plazo vas a tener problemas ya sea en el hígado o en el riñón. Otra cosa también, te afecta lo que es bastante el sistema nervioso. Estos plaguicidas, si no tomas las medidas, las precauciones necesarias, te van a afectar. Solo se producen si la explosión de los trabajadores es excesiva. O sea, ¿qué es lo que quiere decir cuando es excesiva? O sea, hay trabajadores que pasan más de 12 horas en una empresa. Y si justamente ese día se pasó por la parte de fumigación y estás todo el día absorbiendo ese químico, te va a afectar. En la mayoría de los centros de producción cerealista se aplican plaguicidas a los periodos de actividad como en presente de trabajadores e instalaciones mínimas. Como ya le explicaba, que no haya mucho personal, que haya poco personal para llevarse a realizar esta fumigación. El personal que lo lleve a cabo debe formar parte del equipo encargado de la aplicación de esta sustancia y recibir formación especial. Deben observarse las normas retratadas para prevenir la sobreexposición. En muchos lugares se calienta la estructura del conjunto de temperatura en torno a los 60 grados centígrados durante 24 a 48 horas en un lugar donde se utilizan plaguicidas o químicos. Asimismo, los trabajadores pueden verse expuestos a plaguicidas presentes en el cereal, elaborado, transportado a terminal de carga en camiones o vagones. ¿Qué quiere decir esto en los camiones y los vagones? Porque cuando se transportan estos cereales, se transportan de ciudades a ciudad o ya puede ser a otro país y hay que ponerle asimismo químicos para que no se vaya a meter algún animal y no se vaya a dañarnos la producción. El ruido es un problema común en la mayoría de estos centros de fábricas, niveles promediales, pero puede exceder de 100 dB en ciertas áreas. O sea, en estos lugares son muy ruidosos. Hace demasiado ruido y a las personas le pueden afectar en el problema auditivo. Van a tener a largo plazo problemas de audición. No debe permitirse la presencia de trabajadores en silo, depósito o tanque cereal durante las operaciones de extracción del mismo. Puede evitarse lesiones y muertes mediante desactivación y bloqueo de todos los equipos asociados al espacio. Limitado, garantizado que los miembros del personal utilizan arnes, cuerdas, salvavidas mientras permanezcan en el interior de estos recintos de mantenimiento, suministro en área respirable. Estos silos son cerrados, son totalmente cerrados y tiene que tener en cuenta que esté prendido la ventilación porque dentro de estos silos se utiliza lo que es el dióxido de carbono y puede asfixiarse a alguna persona si no toma las medidas precauciones. Antes de la entrada debe comprobarse la atmósfera para determinar la presencia de gases combustibles, vapores, agentes tóxicos, así como la suficiencia del oxígeno existente. Lo que ya les decía que tenemos que tener muy en cuenta qué puede haber dentro de los silos, porque si en ese caso no se ha despejado el aire que está dentro, como les decía, del monóxido de carbono, puede asfixiarse la persona mientras está haciendo el mantenimiento. Los trabajadores no deben acceder a estos depósitos y situarse debajo de una acumulación del cereal, en formación de puentes o en lugares desde el cereal montano o ambos lados pueden caer y cubrirlos totalmente. Exploración mecánica. Los aspirantes a trabajar en el sector deben someterse a una exploración mecánica centrada en la detención de alergia, comprobación de las funciones del hígado, riñones y pulmones. Antes de el personal o la persona que desea trabajar en la empresa debe ser sometida a distintos exámenes. Como antes le explicaba, hay plaguicidas
que te pueden afectar en el hígado, riñones y pulmones. Ahora, si tú ya vienes con un problema en los riñones, pulmones o ya sea el hígado, esto te va a afectar. Entonces, eso significa que en el momento, ¿para qué esto? ¿Para qué son estos exámenes? Que en el momento que se va a proceder la fumigación en la empresa, ese día tú no asistas. O sea, automáticamente pides un permiso, presentas tus exámenes y tú no puedes asistir ese día. Porque, o sea, te van a entender que si vas ese día y tienes problemas, te va a afectar más todavía. Pueden existir exploraciones especiales a los encargados de la aplicación de plaguicidas y a los trabajadores que utilizan protectores respiratorios. Pueden existir exploraciones especiales a los encargados a la aplicación de plaguicidas y los trabajadores que utilizan protectores respiratorios. En el momento que se pasa a fumigar en la empresa los plaguicidas, no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser una persona capacitada, una persona que tiene que tomar las medidas, precauciones, ponerse mascarilla, un traje especial, lavar de una vez ya terminado el trabajo, lavarse bien las manos. Es necesario llevar a cabo evaluaciones de capacidad auditiva para valorar posibles pérdidas de la misma. En los seguimientos periódicos se trata de establecer las modificaciones producidas. Bueno, eso nos quiere decir que hay que tener mucho cuidado a lo que se va a manipular estos equipos, como son los plaguicidas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.